Ahora es el turno del abogado, filósofo y sociólogo que se ha desempeñado como catedrático, conferencista y consultor en temas de gobernabilidad, justicia y desarrollo humano. Es especialista en política social en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. A continuación, el licenciado Jorge Llanareas, con su conferencia titulada ¿Puede la democracia y el desarrollo aprender algo de los niños? Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al señor presidente de APEDE y a Mercedes Eleta de Brenes, organizadora del evento. A mí me parece que es verdaderamente extraordinario que estemos todos aquí discutiendo sobre estos temas. Esto de por sí ya habla un poquito bien del país. Ustedes saben, yo trabajo en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, soy oficial de política social allí y he estado haciendo ese trabajo por algún tiempo, así que lo que van a ver ahora es un poco también el resultado de haber visto estas cosas durante algunos años. Es mi opinión personal, es lo que yo he llegado a concluir sobre este tema. Tengo la buena suerte de tener en Orlando Pérez y en Harry Brown dos buenos amigos. Conversamos sobre el evento antes de hoy, pero les digo la verdad, no nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a decir. Eso no fue un tema de la conversación. Así que yo he escuchado con mucha atención lo que ellos han dicho hoy y algunas cosas pueden ser un poquito repetitivas y algunas pueden ser un poco discordantes. Así que les advierto. ¿Aquí? El grande. Ahora sí. Sí, yo creo que para hablar de democracia y desarrollo en Panamá es justo lo primero que todo, hablar del doble éxito de Panamá en los temas de democracia y economía. Cuando hablamos del éxito de Panamá es que después de una dictadura militar, después de una dolorosísima y costosísima invasión, este país pudo volver a poner sus instituciones políticas de pie. Hemos tenido 4 transiciones a gobiernos de oposición, es decir, ha ganado la oposición en las elecciones en forma consecutiva y en todas esas transiciones hemos estado libres de violencia. Baja calidad de la representación política. Sí, todo el mundo se queja de la Asamblea y de los diputados, pero hay un problema más de fondo allí. No es una persona ni dos. Burocracia no profesional. ¿Cómo la gente espera que el Estado funcione bien si no tiene los profesionales para que lo haga? Si esos profesionales no tienen las condiciones propias en su empleo, no tienen... una de las cosas más básicas es pregunten en los ministerios el job description de cada uno a ver qué les dicen. Entonces, ¿cómo ustedes esperan que el trabajo se haga bien? Transparencia venida menos. Yo añoro la época del año 2003, en donde coincidimos con un presidente de la Asamblea, un presidente de la Corte y un defensor del pueblo que todos exigieron a todas y cada una de las instituciones del Estado panameña que pusiera su planilla en internet y estuviera al día con la transparencia y con todas esas cosas. Hoy, cuando uno pregunta por eso, casi que es un insulto. Casi que las personas se sienten agredidas. Señores, esas son reglas del juego básica. No se trata de sospecha, no estoy sospechando nada, esa es su obligación. Usted tiene que entregar toda la información sobre su institución. Es que eso es lo que es la democracia. Usted no está allí porque es rey. Usted está allí cumpliendo solamente con una obligación. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es hábito. La rendición de cuentas se está llegando a entender como que es algo que hay que hacer cuando hay un delito, cuando alguien se ha robado algo. Pues no. Tenemos que tener una cultura de que la rendición de cuentas es algo que se hace siempre, regularmente, todo el mundo.
tenemos que tener una cultura dentro de las instituciones en donde las personas que trabajan con el jefe de la institución normalmente le exigen que rinda cuentas. Pero es que no somos esclavos. Democracia, preocupaciones por la democracia. Y finalmente, yo creo que esto lo digo de una manera así muy general, tenemos una preocupación por la ausencia de instituciones de participación. No se trata tanto de lo que esté regulado en la Constitución o en la ley, se trata de lo que estamos haciendo. Esto de la participación ciudadana en las políticas como que no está ocurriendo. Uno quiere saber, bueno, uno cómo hace, dónde va, con quién habla, cómo se entera de las cosas. Uno sabe que se están tomando decisiones importantes, uno sabe que están ocurriendo cosas importantes. ¿Y cómo hace uno para enterarse? ¿Cómo hace uno para incidir? No estamos llegando allí. Entonces, creo que eso tenemos que mantenerlo como una preocupación. ¿Cómo se hace para incidir en el ciclo de las políticas públicas? ¿Cómo se hace para decidir que algo es un problema? ¿Cómo se hace para evaluar algo? Para decir, oye, ¿está funcionando bien o está funcionando mal? Todo eso son parte de las instituciones democráticas que se necesitan. En el tema de las instituciones de participación, yo prefiero incluir bajo ese rubro el tema de lo que normalmente la gente llama grupos vulnerables. Es que ser indígena no tiene por qué ser indicador de vulnerabilidad. El problema de los indígenas es que están aislados, excluidos de lo que es la participación en la vida pública del país. No hay ninguna razón para que ser indígena sea sinónimo de vulnerabilidad. Vulnerables somos todos, pero el problema de los indígenas es que están fuera del circuito de donde se influye en la toma de decisiones importantes. Lo mismo podemos decir de las mujeres. Entonces, yo en ese rubro quiero incluir mi comprensión del problema de la desigualdad. Es que el problema de la desigualdad es un resultado de algo, y ese resultado tiene que ver con la exclusión de la participación de la gente. Preocupaciones sobre la economía. Aquí hay personas que me da pena tener que decir esto delante de esas personas que saben mucho más que yo sobre esto, pero lo voy a mencionar. Hay una preocupación sobre cierta desaceleración en el crecimiento económico. Sí, 7% está bien, está mejor que América Latina, pero es que venimos de un 10.8 el año anterior. Eso es un 35% menos. El endeudamiento, ya se ha dicho recientemente, estamos caminando en un endeudamiento alto. Si consideramos un PIB de 25.000 millones, estamos hablando de que el endeudamiento ya pasó el 65%. Inflación creciente. Para darles algún dato, el índice de precios al consumidor el año pasado aumentó el 4%, pero lo más crítico en realidad es el grupo de alimentos, que aumentó el 6%, y el año anterior había aumentado el 9%. Entonces, esto es una materia legítima de preocupación. Además, o si las cosas, como dicen, fueran peor, tenemos problemas con la ampliación del canal, la construcción de la ampliación del canal, y también la zona libre, por otras razones muy distintas, también está en problemas. Es decir, esto afecta los ingresos fiscales. Si el canal hubiera estado listo como debía estar en unos meses, íbamos a recibir ingresos fiscales que ahora ya no vamos a recibir. La pregunta es si nos los estamos gastando. También uno de los temas importantes en materia de economía es el empleo. Ya antes dijimos que el desempleo era muy bajo, pero sabemos que está aumentando el empleo informal y el subempleo de una manera importante. Estos 37% y 11% es lo que el Ministerio de Economía y Finanzas reportó el año pasado. Y hay un temita que yo sé que también es preocupación de muchos de ustedes acá, y les voy a dar más cifras, más detalles, que es el tema de los subsidios.
los subsidios crecieron en el año 2012 en un 27%, subsidios y transferencias. Eso quiere decir que subieron más que lo que subió el presupuesto. Eso quiere decir que la participación de los subsidios en el presupuesto es cada vez mayor. Fíjense, en el 2010 teníamos 537 millones de dólares en el presupuesto solamente para transferencias y subsidios. En el 2011 se subió a 673, en el 2012 a 856, el año 2013 ya va por 1.000 millones, en el año 2014 es más de 1.000 millones. Entonces, pensemos qué significa esto de los subsidios. No lo veamos solamente como un problema de caja. Esto de los subsidios responde a algo más profundo que tiene que ver con la sociedad que tenemos. Esto responde a una información del MEF del año 2013 y solamente, no se refiere a todos los subsidios, solamente abarca 2 programas, la red de oportunidades y el llamado 100 a los 70, que después de esto se convirtió en 120 a los 70. Esa gráfica les da una distribución de dónde están ubicados, hacia dónde van los subsidios geográficamente. Como ustedes pueden ver muy bien allí, eso va a la ciudad de Panamá. Es mentira de que todos los subsidios te están yendo para las zonas rurales e indígenas. Hay una muy buena cantidad de subsidios que está en zonas urbanas. Hablemos un poco del presupuesto del 2014, cuando tenemos una concepción democrática de la política y de las políticas públicas. Hay que decirlo que el presupuesto es un instrumento de la democracia, ¿verdad? En el presupuesto aprobado para el 2014 ya va por 17.000 millones de dólares, está dentro de lo que es el déficit fiscal, menos del 3%, que es 2.7. El presupuesto de inversiones que declaró el MEF es de 8.000 millones de dólares, el de funcionamiento es de 9.731 millones de dólares. Lo que ocurre es que muchos de los subsidios van en el rubro de inversiones. A la deuda pública, el servicio a la deuda pública en el presupuesto del 2014 es de 1.427 millones y los servicios sociales en general en el presupuesto suma casi un 50% de ese presupuesto. Abajo una indicación rápida sobre el presupuesto de los sectores de salud, que incluye tanto al Ministerio como la Caja del Seguro, 3.5 billones, o 1.000 millones, 3.500 millones, educación 1.800 millones, seguridad 1.7 millones. Así que eso es lo que tenemos para el presupuesto. Nosotros debemos ver en el presupuesto tanto una decisión económica como una decisión política. Pero también es una administración del poder por medio del dinero y es una administración del dinero por medio del poder. No perdamos de vista ambos lados del problema. Nosotros entonces, volviendo a nuestras preocupaciones y el presupuesto, tenemos la preocupación por un círculo vicioso doble. ¿Cuál es el círculo vicioso doble? Bueno, que por un lado las malas decisiones económicas pueden menoscabar la democracia, porque lo que estamos viendo es que la manera como estamos usando los recursos del Estado puede producir unos efectos o puede producir otros. Dice Stiglitz que toda la desigualdad que hay hoy en Estados Unidos es producto de las políticas que hay en los Estados Unidos. Debemos preguntarnos si la desigualdad que hay en Panamá no será también producto de las políticas que tenemos en Panamá y dejar de estar pensando que es lógico que los indígenas vivan como viven porque así estaban hace 500 años cuando llegó Colón. Creo que esa no es la manera de enfocar el problema.
tiene que ver con la manera como nosotros, como país, estamos manejando económicamente las decisiones que tomamos, el presupuesto del Estado, en fin. La otra parte del otro círculo vicioso que también nos preocupa es cuando las malas decisiones políticas menoscaban la economía, que eso también existe. Entonces, siempre estamos pensando en esta interrelación de un círculo vicioso. El planteamiento un poco es que nos preocupa la riqueza, la creación de la riqueza, la producción de la riqueza, no solamente su distribución, pero nos preocupa también el poder, cómo se ejerce el poder, cómo se administra, cómo se gestiona el poder. Y en medio de eso, de esos dos sistemas, es lo que vamos a tener como desarrollo. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, no podemos hablar de desarrollo como si fuera solamente un tema de volumen de transacciones económicas. Ya está demasiado claro que cuando hablamos de desarrollo, tenemos que referirnos a la gente, a sus oportunidades y a sus capacidades, no solamente las oportunidades, las capacidades es importante. Al investigar la dinámica de la población, es decir, el tamaño de la población, cómo cambia la población, cómo crece la población, nosotros podemos ir teniendo algunos datos, algunas pistas muy importantes para entender el tema de la creación de la riqueza y para entender cómo se ejerce el poder también. Aquí yo les voy a presentar ahora los censos del año 2000 y del año 2010. En realidad, aunque se vean más o menos igual, las pequeñas diferencias que hay son muy importantes, porque esto que están viendo allí se refiere a un momento crítico en la historia del país. Esto no se va a volver a repetir, estos cambios que están viendo allí. Estos se han dado en estos años que estamos viviendo y quizás no nos hemos dado cuenta. Lo que nos ha pasado es que ha comenzado a nacer menos gente que el año anterior. Es decir, ya sabíamos que la población del país está envejeciendo, pero lo que está ocurriendo ahora, desde mediados de la década pasada, es que ahora nacen menos personas. Esto, que es lo que llaman transición demográfica y tiene una serie de implicaciones, debemos verlo en el contexto del Panamá más o menos que conocíamos. Panamá en los años 50 tenía esa estructura de población. Allí lo importante es darse cuenta que había una enorme cantidad de niños y la población que trabajaba era poco más de una tercera parte de la población que había que mantener. Y no había muchas personas arriba en la escala de eso que llamamos hoy adultos mayores. Pero ¿qué ocurre en el del año 2000? En el año 2000 tenemos una enorme cantidad de gente trabajando, o por lo menos en edad de trabajar. Y también tenemos todavía una amplia base de niños, pero ya ha comenzado a crecer la población de arriba. Fíjense ahora cómo va a ser la población en el año 2050. Es decir, si nosotros hacemos las cosas bien como país, la mortalidad infantil va a reducirse a niveles que van a ser insignificantes. Todos los panameños que nacen van a poder sobrevivir, pero no va a haber muchos panameños que nacen. Y verdaderamente va a haber una gran población de tercera edad. Y comparativamente no va a haber tanta gente trabajando para sostener tanto al grupo de arriba como al grupo de abajo. Entonces tenemos que estar dando cuenta que es hacia allá, hacia ese país que vamos. Si le puedo dar
¿cómo se dice?, una pista para buenos negocios en el futuro. Hogares para la tercera edad. Métanse en ese negocio. Democracia y desarrollo no son dos sistemas que no se tocan. Podemos discutirlo, tenemos ideas a veces, concuerdan, a veces diferentes, pero no podemos seguir hablando de la democracia y el desarrollo como si fueran dos temas diferentes. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, nos va a ocurrir lo que ya hemos visto. Decimos, bueno, porque queríamos desarrollarnos más, tuvimos que eliminar un poco eso de la democracia. ¿Se dan cuenta? Es que si son dos cosas diferentes, pues tenemos la opción. Decimos, no, en realidad lo que queremos es más desarrollo y no tanto democracia. O podemos hacer lo contrario, decir, bueno, la razón por la que ese país se fue al desastre económico es porque tenía demasiada democracia. Oiga, tenemos un problema muy grave la manera estamos definiendo democracia y desarrollo. Tenemos que darnos cuenta que no hay evidencia alguna. El libro de Darren Acemoglu y James Robinson es un tomazo así, que tiene toda la explicación correspondiente, léanselo. No hay ninguna evidencia de que haya un país que haya logrado desarrollar su democracia a costa del desarrollo o que haya logrado desarrollarse a costa de la democracia. Eso no existe en ninguna parte. Eso es lo más importante que hay que entender. Ahora que tenemos la pantalla de democracia y desarrollo un poquito más cerca, yo quisiera volver a un concepto que todo el mundo asocia con el desarrollo sostenible, que está en el informe Brundtland de 1987, pero que en realidad no es tan nuevo. El pacto entre generaciones, eso que llaman desarrollo sostenible, obliga a conectar la democracia con el desarrollo porque es acerca de un doble pacto. Es un pacto intergeneracional, es decir, la generación de hoy no puede agotar los recursos que necesitan las generaciones futuras, pero también hay un pacto intrageneracional. El pacto intrageneracional es los distintos rangos de edad que hay dentro de esta población. En Panamá hoy hay más de 1 millón de niños que dependen de los adultos responsables para poder crecer y desarrollarse sanamente. Fue Edmund Burke en 1790, en aquel extraordinario libro Reflexiones sobre la Revolución en Francia, que escribió: el Estado es un tipo de asociación, no solamente entre los vivos, pero también entre los vivos y los muertos y los que están aún por nacer. No tenemos el derecho de tomar una serie de decisiones que van a poner en peligro la sobrevivencia de los niños que están ahora y de los niños que vienen. No es verdad, no tenemos ese derecho. Estamos limitados. Tenemos que pensar constantemente en eso. ¿Cuáles son los retos que se derivan de entender ese pequeño problema? Bueno, en realidad la democracia y el desarrollo se van a reforzar mutuamente si los entendemos bien. Las decisiones democráticas van a ser decisiones, si son de contenido, si son de fondo, no cosas de forma, van a ser decisiones que van a reforzar el desarrollo, y las decisiones a favor del desarrollo tienen que reforzar la democracia. Y eso es lo que le da sostenibilidad a los procesos de cambio que estamos viviendo. Pero tenemos que aprender cómo funcionan esas interrelaciones. Tenemos que aprender cómo hacemos para remover esos obstáculos que hay para la democracia y el desarrollo, y que es parte del problema. Miren, desde hace muchos años, cuando se inició el debate sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, se decía esto: la democracia es buena para los niños. Los niños no se benefician de regímenes autoritarios.
Los niños necesitan una serie de políticas públicas para poder crecer y desarrollarse, y cuando esas políticas públicas están bien formuladas, esas políticas públicas están hechas sobre la base de evidencia, están evaluadas, etcétera, entonces reciben también una inversión pública adecuada a lo que se está haciendo. Uno ve el impacto en la vida de los niños que al final se convierten en la generación siguiente. No es un secreto, yo creo que muchos lo saben, en realidad personas cimeras de la política panameña como Harmodio Arias fue el resultado de que en los primeros años de la República los próceres tenían claridad de que tenían que favorecer la educación, y Harmodio Arias se educó con una beca. La gestión, la participación de los niños en la elaboración, monitoreo y evaluación de los programas y políticas públicas es indispensable para mantener la calidad de dichas intervenciones. Si ustedes quieren saber qué tan buena o qué tan mala es la educación, señores, tienen que preguntarle a los niños. Déjense de estar mirando la libreta de fracasos. Ah, que fracasaron. No, el problema está mucho más profundo. Es que la escuela es un desastre, no da ganas de estar allí. Nosotros, hay lugares que uno dice, oiga, sin baño, yo no voy para estar en ese lugar, no me voy a quedar. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo a los niños. Una frase para terminar, decía Hegel, el niño es el padre del hombre. Tenemos que aprender de los niños. Y las preocupaciones, aunque les voy a dejar al final, es que los niños son buenos para la democracia también. ¿Por qué? Porque la niñez siempre ofrece una plataforma para organizar acciones e intervenciones que están dirigidas a promover esos proyectos de autonomía personal, que es cada niño. La inversión pública en la niñez ya está medido por el Banco Mundial hace muchos años, es la inversión pública de más alto retorno para un país. Un cuadro de políticas basadas en los derechos de la niñez es la base más segura para erradicar la pobreza, formar ciudadanos productivos y reducir al máximo la dependencia del Estado. A mí me preocupan los subsidios igual que a ustedes, pero la razón por la que a mí me preocupan los subsidios es porque eso quiere decir que cada vez tenemos más personas dependientes de subsidios. Y eso es lo que no puede ser. Los subsidios son una hipoteca sobre la dignidad de la persona. Entonces hablemos ahora del doble círculo virtuoso. La inversión pública en la niñez es una decisión política que ofrece altos réditos económicos. Y la inversión pública en la niñez es una decisión económica que impulsa una sociedad con mayores niveles de libertad. En Panamá existe un movimiento que se llama Aliados por la Niñez y la Adolescencia. Ese movimiento tiene a más de 30 organizaciones de la sociedad civil asociados impulsando una agenda por la niñez. Yo no les voy a hablar sobre la agenda por la niñez, vayan y búsquenla por la internet. Se llama Actúa con la Niñez. Y ahí ustedes van a ver un programa muy importante para la democracia y el desarrollo de este país. Es solamente un comienzo. Muchas gracias por su atención.